Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Qué alegría que estén acá conectados. ¿Cómo están, Andrew? ¿Cómo estás, Juanjo? Hola, muy bien, gracias. ¿Y vos qué tal, Sofi? ¿Cómo están todos? Muy bien, Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, Sofi, ¿y tú? muy bien, muchas gracias. Muy contenta de estar con mi profesor, quien fue mi profesor de español en el colegio, Juan Fernando Escobar. Bienvenido a Caminos Vivos, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Sofía? Gusto conocerlos a Andrés Felipe y a Juan José. Y Igualmente. bueno, con toda, hagan conmigo lo que esta red permita. Ok, eso Dale, haremos. gracias. Juanfe, una breve presentación. Eres licenciado en Lengua Castellana de la Universidad San Buenaventura y magíster en Hermenéutica Literaria de la Universidad de AFIT. ¿Eso es Ujú. correcto? O sea Muy, que, cuéntanos. les cuento por qué o cómo. ¿Qué quiere que les cuente? Eso lo podemos ir respondiendo en el transcurso de la conversación. Ah, bueno, como Sí. que. Sí, sí. No, sí, vea, pues, como para complementar la información, sí, vea, yo soy egresado de la San Buenaventura de 2015, ahí terminé mi licenciatura en lengua castellana, 5 añitos, más costosos en dinero que en tiempo, porque es universidad privada. Luego en la FIT empecé en el 2017 y fueron 3 años que debieron de ser dos, pero como la maestría es más costosa que el pregrado, entonces no se puede tener 7 millones de una sola tacada por semestre, entonces hay que alargar el camino a veces. Pero la AFID constituye para mí la fuente más grande que yo tengo respecto a la literatura. Por eso yo la llamo mi alma mater. Es mi madre, es la que me alimenta, en comparación del pregrado, que el pregrado me dio el título y ya, desafortunadamente. Ya vamos a empezar. Entiendo, Juanfer. Bueno saber eso. Primera pregunta. ¿Quién es Juan Fernando Escobar? Wow, soy tan filosófico, pero lo voy a responder de manera pragmática, porque no soy un filósofo. Ojalá fuera como Fernando González. Vea pues, Juan Fernando Escobar es un tipo oriundo de Envigado hace 34 bellos años, ¿cierto? Cuando en Envigado tenían como ídolo a Pablo Escobar porque el tipo mandó a construir un barrio, porque el tipo se creía un mesías, ¿cierto? Entonces sí. Bien, por esa época a Juan Fernando, antes de ponerle Juan Fernando, le quería poner Juan Pablo, era mi madre. Mi madre no estaba pensando muy bien la cosa, porque ya les mencioné a Pablo Escobar, ¿cierto? Ujú, Mi apellido es Escobar. claro. Bueno, si hace 34 años me hubieran puesto Pablo con el Escobar, como que no, ¿cierto? Entonces mi papá se avispó y dijo, no, Juan Fernando, y se acabó la historia, de que yo. Eso responde por qué el nombre. Bien, ¿por qué he vivido 33 de los 31 años en Envigado? Pues porque mi familia se le dio la santa voluntad. Bien, Juan Fernando Escobar Cuartas fue educado en un colegio católico durante 12 años. Voy a sintetizar esa experiencia con lo siguiente. Gracias a esa educación, yo soy ateo. Eso ya responde mi otra parte. Y bien, a ver, ¿qué he hecho yo con el resto de mi vida? Ah, bueno, y Juan Fernando, después de esa formación católica, dio tumbos por la vida. Empecé a trabajar con mi padre en un restaurante, luego en un café internet, mientras sabía qué iba a hacer con mi existencia. Porque yo, la verdad, a la edad de ustedes, yo estaba muy mal parado. Yo no tenía ni idea de qué voy a hacer con mi vida. Entonces fue por allá como los 25 años, de hecho, que me di cuenta de, ¿sabe qué? Quiero hacer una licenciatura después de trabajar y trabajar y trabajar como Uribe. Me dio por estudiar una licenciatura. Y la licenciatura me llegó porque tuve una experiencia gratificante enseñándole a mis compañeras inglés. Yo no cobraba ni un carajo porque yo no sabía que uno cobraba por eso. Ustedes me van a decir que no me van a creer, pero yo no sabía que uno tenía que cobrar cuando uno daba clases. Yo lo No hay hacía era más por amor. obligación. Ajá, sí, o sea, yo lo hacía por amor. Y entonces
yo les enseñé lo más básico, me quedó gustando, luego me enteré de que existía licenciatura en lengua castellana y me vinculé por ahí, me fui yendo, terminé mi formación. Mientras hacía mi pregrado, cometí la equivocación, como todos los seres humanos, cuando se enamoran, creen que es la pareja para el resto de la vida. Entonces yo me había comprometido, ¿cierto? De esa relación duró 6 años y medio. En fin, sintetizando, se acabó porque ella quería familia e hijos, yo quería maestría. Esto que les quede para enseñanza a ustedes, muchachos. Nunca dejen sus proyectos por algo que sea conformar familia. Va a sonar muy egoísta, pero primero realícense como sujetos y después realícense como, primero como individuos y después como sujetos. Ya. Porque el sujeto ya sí está más de comunidad. El individuo es una cosita por ahí. Ya. Creo que hasta ahora he respondido quién es Juan Fernando. Creo. Si quieren les digo ya la corriente ideológica política y ya con eso medio termino. Sí, de una. ¿Por qué no? El micrófono Pues no hay problema. Sí, claro. Bueno. Yo soy el tipo de personas que en cualquier época de la humanidad es peligroso. O sea, por ejemplo, si yo hubiera estado en la época de Jesús, yo hubiera criticado a Jesús. Si yo hubiera estado en la época de Moisés, critico a Moisés, y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque un sujeto político no tiene que ser seguidor. Nunca tiene que ser seguidor de nadie. Sujeto político tiene que construir comunidad. Una comunidad está hecho de personas que son diferentes, entonces uno tiene que pensar en el desarrollo de todos o de la mayoría, por lo menos. Por eso yo soy antimesiánico. Y yo creo que con eso ya le respondí actualmente con quiénes no voy. Siguiente pregunta. Claro que sí, bueno, muchísimas gracias. Ve, ya nos comentaste el por qué sos profesor, pero entonces, ¿por qué la lengua castellana? ¿Por qué, si empezaste de pronto como profesor de inglés, por qué seguiste por la lengua castellana? Muy buena pregunta. Vea, eso me lo preguntaron y yo en su momento, cuando me lo preguntaron la primera vez, yo lo respondí muy mal. No me acuerdo bien de la respuesta. Yo dije una mamochada ahí porque yo sé que no había pensado bien la respuesta, pero aquí está la respuesta, vea. Para ese entonces, yo ya había recibido unos cursos de inglés, ¿cierto? De hecho, yo había empezado a estudiar en la AFIT, en el Centro de Idiomas de AFIT, y llegué como hasta el 7º nivel. Y eso me dio las bases suficientes para hacer varias cosas en la vida, entre ellas darle mi conocimiento a unas amigas mías, ¿cierto? Proporcionarles, pues, por lo menos herramientas. Como yo interrumpí en el centro de idiomas y yo no quería saber nada más de idiomas por ese entonces, cuando yo me enteré de la licenciatura, no estaba pensando en inglés. O sea, yo ya estaba hastiado del inglés por una experiencia que yo tuve con un profesor que sí, o sea, hay clases muy interesantes, pero hay profesores que la matan, la asesinan, la masacran, la acuchillan, son un Álvaro Uribe respecto a las materias, o sea, me acabaron el interés, entonces yo me fui por lengua castellana, porque sentía una leve, por ahora, inclinación hacia los libros, hacia la literatura, leve, dije leve, cuando empecé ya después fue que se ahondó o se marcó. Sí la responde, ¿cierto? Dígame que sí, porque... Sí, hizo un esfuerzo intelectual elevado, no crean. No, claro que la respondo. Sí la respondiste. Y bueno, profe, como en tu hoja de vida vimos que eres magíster en hermenéutica literaria. ¿Qué es eso de la hermenéutica literaria? Bueno. La hermenéutica, bueno, más bien voy con el pretexto antes de irme con el texto. Vean. Finalizando mi pregrado, mi amor hacia la literatura se profundizó gracias a un profesor que yo tuve, amante de la literatura. O sea, ese man sabía literatura latinoamericana, colombiana, europea, en fin. Y entonces él me contagió eso. ¿Listo? Teniendo en cuenta esa partecita, él me decía mucho, vean, amar la literatura no es solamente coger el libro por disfrute, sino también encontrarle un sentido. ¿Cierto? Hay que leer el contexto, además del texto. Para eso, entonces me vine a dar cuenta al momento de que hay carreras
que te ayudan a coger el texto no solamente por placer. Y la hermenéutica es eso, o sea, que a vos te da las herramientas para acercarte a todo tipo de textos, ¿cierto?, de diferentes épocas, y uno entablar un diálogo, una lectura diferente. Por ejemplo, si nos vamos a coger los románticos ingleses de uno no puede, es que es más, aprovecho este ejercicio. ¿Por qué decimos romántico cuando decimos romántico? Pues ustedes ven a alguien que lleva un ramo y con peluche y dicen, ¡ay, tan romántico! ¿Por qué decimos que es romántico? Por el estereotipo de romanticismo que la sociedad nos ha implantado, ¿no? Sí, es Porque cierto, o sea, puede sí, no, ser que sí. lleva un ramo de flores y uno dice, ay, tan romántico, pero uno no sabe si es que la noche anterior le pegó a la novia, a la mujer, y como que se arrepintió y quiere arreglar las cosas. Uno Ujú. el trasfondo no lo conoce. Ah, no, sí, y bueno, ya, el prejuicio está el que el romántico es la persona que es detallista en el amor, ¿cierto? Ese es el romántico, ¿vale? Y que tiene algo de platónico, que idealiza al otro. Pero vea, en síntesis, el romántico, que viene de esa escuela de los románticos ingleses, luego de los alemanes y luego por los franceses, es lo siguiente: yo, yo, yo. En otras palabras, el ser romántico es el tipo más egocéntrico que existe en el planeta Tierra. Entonces, ustedes cuando acercan un texto del romanticismo van a ver la concepción absoluta de ese yo, de ese poeta que está ahí, ¿cierto? Esa es la gran diferencia con otros poemas, ¿vale? Cuando yo empecé a ver ese tipo de cosas, y me dije, ve, o sea, la literatura, aparte de que me ofrece ciertos placeres, me ofrece ciertas concepciones, ciertas lecturas de ella que yo ni sabía, ¿cierto? Y uno se acerca y lo va viendo, y la hermenéutica te da eso, listo, te va dando una mirada más neutral y te va dando también el carácter para decir, aunque no es necesario estudiar para decir esto, qué es literatura y qué no. Ay, yo creo que ya me van a preguntar qué es literatura y qué no, ¿cierto? ¿Qué es literatura? No, Pues Es no, muy pero difícil. si le gustaría darnos el que es la literatura y que no, pues no hay problema. ¿O prefiere que continuemos con la siguiente pregunta? Vea, en forma de síntesis, ¿qué no es literatura? Algo que no incentive la imaginación y que se centre o que se dedique más a incentivar una experiencia personal para promover eh, ciertos valores posmodernos. Por ejemplo, las lecturas de, esta, de estos coaching, lecturas de supervivencia. Ese tipo de cosas no es literatura. Hay gente que dice que Coelho no es literatura, no estoy de acuerdo. O sea, no sé por qué dicen que el Coelho no es literatura, ojo, sino que en el campo de la literatura hay gente que está en contra de que hay mucha obra de Coelho que está escrita muy visceralmente. Yo no sé, yo no he leído a Coelho, pero sí sé, por lo que he escuchado de los que sí han leído a Coelho, que Coelho sí se puede clasificar como literatura. Listo, yo más fácil les digo a ustedes, vea todo lo que sea coaching o experiencias de, sobreviví a la muerte, eso no puede ser literatura nunca en la vida, porque es que no hay un yo poético ahí. Todo lo que no tenga un yo poético, eso hay que descartarlo de entrada, pues. Y ya, con eso les dije las dos cositas. Si Exacto. quieren, la siguiente pregunta. sin embargo, ahí se abre paso también a la subjetividad, porque Ah, sí, es que la literatura es muy subjetiva, sobre todo la poesía, es extremadamente subjetiva porque parte de la belleza, ¿cierto? Y la belleza cambia por época, cambia por región, cambia por individuos, es una cosa complicada. Por eso es tan fácil decir que el coaching no puede ser literatura, o sea, todos los textos de coaching eso ni avala. ¿Dónde está el yo poético ahí? ¿Dónde está la belleza en decir que si yo pude lograrlo, ustedes también? que tus sueños sean más grandes que tus miedos. Entonces, hermenéutica literaria, lo que prácticamente te da a ti es la posibilidad de transformar el texto de una manera más crítica y exacta. Exacta, no tanto, pero sí. O sea, más, lo vuelve uno como medio cirujano,
porque uno se pone a analizar ciertas cosas de la obra. Por ejemplo, cuando, no sé si han leído a Borges, ¿cierto? A mí me encanta Borges porque él es un tramposo. Me encantan los tramposos en literatura. Ese tipo, cuando se acerquen a... Hay un cuento que llama Pierre Menard, el autor del Don Quijote, así se llama un cuento, Pierre Menard, autor de Don Quijote, y él en ese cuento, Borges, dice que ese es el autor original del Quijote, y entonces te mete una ficción en que ve y te lo puedes creer, por eso es un tramposo, es un genial tramposo, y la hermenéutica te dice eso, o sea, que te hace consciente de cuando un literato está jugando contigo. Y es fascinante, la verdad. Léanse a Borges, por cierto, es fascinante este tipo. Lo critican por haber sido amigo de Pinochet, del golpista chileno, pero yo creo que hay que saber separar el arte de la política, o de la vida del autor, por lo menos. Hay que leerlo en definitivo. Entonces, de la manera en que tú a través de la hermenéutica transformas un texto, ¿cómo tu materia transforma la vida de un estudiante? ¿Cómo mi materia transforma la vida de un estudiante? Y la respuesta mía abarca todas las profesiones y sobre todo las pedagógicas. La pasión. Vean, yo conocí a un profesor en la universidad, en la maestría, vean, un teso. Ese tipo se sabía al dedillo toda la bendita vida de Heidegger, la vida literaria, la vida, no literaria, qué pena, filosófica, porque él es filósofo. Pero te digo que, o sea, te digo que usted se duerme, y muchos se dormían, porque él no transmitía esa pasión, no tenía esa narrativa. Bien, en cambio, el que yo les mencioné ahorita, Juan Carlos, el profesor Juan Carlos, el de literatura empleada, ese tipo tenía una pasión que me metió a mí en eso, y a varios también los inundó ahí, perdón, los permeó allí. Entonces yo considero que la vida de los muchachos, si bien no de todos, porque es que no todos nacieron para amar lengua castellana, o escribir mejor, o ser poetas, no, pero por lo menos la pasión hace que los chicos sean más comprometidos con su vida, porque eso es lo que también uno busca con la pedagogía, que los chicos se comprometan y que no se absorban mucho por estos discursos postmodernos de el tiempo vale plata, el tiempo vale plata y el tiempo vale plata. Y ya. Sí respondí a la pregunta. Sí, Juan, sí la respondiste. Sí. Muy clara, la pasión, importantísimo. Yo creo que para cualquier profesión también. Cuando uno hace las cosas con pasión, pues eso se nota. Sí. Juan, amante a la literatura, por ahí una compañerita nos comentó que la escritura es un aspecto importante en tu vida, ¿verdad? Sí, pues últimamente. Sí, bueno. Últimamente sí, antes no. No, últimamente. Y bueno, y con tus letras, ¿qué le esperas transmitir al lector? Va a sonar muy feo, posiblemente, lo que yo vaya a responder, y muy egocéntrico. No importa. Pero vea, la verdad a la hora yo de escribir, y aquí comprobé algo que me dijo un profesor de maestría hace ya tiempito, es que hay escritores que cuando escriben no piensan en sus futuros lectores. Yo cuando escribo, y en verdad lo hago, pienso en que me gusta, en que me haga sentir algo. Ahora bien, preguntas entonces, ¿por qué compartes lo que escribes? Para compartir para compartir la posibilidad de que hay una misma sensación, por eso es que yo pregunto, ¿qué tal te pareció? ¿Cierto? Esa pregunta dirigida, bueno, ¿qué te causó? ¿Qué te provocó? ¿Cierto? Para compartir esa experiencia de vida. Es que la literatura es compartir una experiencia de vida, ya sea mediante la escritura o mediante la lectura, aunque bueno, la lectura no tanto. La lectura es más solitaria que la escritura. Ahora, entonces yo no espero, bueno, sí, a la larga sí. A la larga uno espera transmitir experiencias sensoriales, que el otro se conmueva con lo que uno escribe, de hecho, pues esto es más viejo que yo, esto lo hicieron los griegos por allá con las tragedias,
Vean, en el teatro los griegos, cuando veían una tragedia, que bueno, eso componía si eran 3 tragedias y una comedia, ¿cierto? Lo hacían así, porque con las tragedias sentían miedo, terror, angustia, chillaban a moco tendido, y te llega la comedia para poder ya regular su catarsis, que no fuera todo terror y hacer esto. La literatura tiene ese fin. Entonces todos a la larga, a la hora de escribir, como que trabajan esa parte. Exactamente. Profe, y en este momento, ¿a qué le estás dedicando tu escritura? ¿A qué? Ay, carajo, yo no había pensado en eso. ¿A qué? A ver, yo cómo lo sintetizo. Vea, yo lo que quiero, en lo que estoy escribiendo, es plasmar los aspectos trascendentales del ser humano, como el amor, la muerte y la soledad, que son los que más me llaman a mí, bueno, y la melancolía, que persona más melancólica que yo no sé si la voy a encontrar en algún momento, pero yo soy lo más melancólico que hay. Andrés quizá pueda hacerte de la competencia. Ah, bueno, está bien. Okay. Entonces, sí respondí. En fin, esta memoria mía. Sí respondí, ¿cierto? Sí. Sí, bueno. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Hablamos ya de tu escritura. Ahora hablemos de tu lectura. ¿Algún libro que te haya marcado? Una pregunta muy difícil. Muy difícil, sí es. Pero les puedo hablar del primero que me marcó, que ese siempre me acuerdo. Fue Crimen y Castigo de Dostoyevsky. O sea, toda esa vida que atravesó, esa vida psicológica, esa vida interior que vivió Raskolnikov, a mí me llamó mucho la atención, ¿cierto? Y además, por otro aspecto, que es el detalle de Dostoyevsky para describir la cultura rusa de la época. O sea, vos prácticamente te soñás Rusia del siglo XIX con lo que Dostoyevsky te narra ahí. Entonces, fue la primera obra, la que más me marcó, ¿cierto? Y ya después, es que hay otra obra, pero es que no me acuerdo. Yo sé que hay una segunda obra que me marcó muchísimo, es más, que hasta me hizo llorar, pero es que no me acuerdo. Ahí sí me corcharon. Bueno, profe, entonces no nos cae viendo ese datico. Pero si te quieres extender en este punto acerca de libros, puedes hacerlo contándonos, recomendándonos alguno. Ah, sí, claro. Bueno, ya me acordé del segundo. Percho González, El Caminante, pues el viaje a pie. Cierto, el viaje a pie fue de hecho mi primer libro comprado. Ese fue mi primer libro comprado. O sea, con ese yo inauguré mi biblioteca hace 2014, sí, 2014. Y estamos en 2021, imagínense. Ese fue mi primer librito. Lo mandé a traer de la FIB. 20.000 pesos con sueldo de estudiante. Ya se imaginarán lo que le cuesta a uno un libro de eso. Eso es un sufrimiento, pero vea, lo amé. Yo cuando lo tuve en mis manos hasta lo rayé. Pecado, para mí eso es un pecado. Para mí, yo no sé para usted, yo no juzgo a quien raya un libro. Pero el mismo Fernando González lo dice, un libro hay que manosearlo, hay que rayarlo, hay que llevarlo. Sí, no, yo sé, y él lo dice varias veces y me parece excelente que él diga eso, pero yo tengo un TOC, o sea, un trastorno obsesivo compulsivo, no me gusta rayar mis libros, no me gusta, a mí me pasa algo, y esto ya no tiene nada que ver con algo inteligente, es una bobada mía, ¿cierto? Entonces, vea, ese viaje a pie, que creo que fue prologado por Gonzalo Arango, el que se mató en un accidente de tránsito, también un excelente poeta, fue un excelente poeta y filósofo. Ahí va mi otra obra, el de la obra negra. La obra negra también me marcó mucho, porque, o sea, eso apenas es para alguien que tenga inclinaciones suicidas. Ustedes léanse 2 obras, Obra Negra y Cartas a Julieta. Cartas a Julieta es como que
un rescate de las cartas que le mandaba a un amor que él tuvo por allá cuando era muy pollo. Tenía como 19, 20 años, y él era todo romántico, perdón, sí, todo romántico, y entonces él creía en Dios y todas esas vueltas, y es más, le encomendaba su amor a Dios y esperaba que Julieta se entregara a él, hasta que trágicamente Julieta le dijo, no, es que sabe que vea, yo amo mucho a Dios, entonces yo me voy a ir a ser monja, me voy a poner el hábito. Eso lo volvió nada a él, entonces él empezó su sendero, ya saben, o sea, se volvió ateo, se volvió nadaísta, creo que lo excomulgaron, pero después al final de su vida, cuando ya estaba en bancarrota, volvió al camino de Dios. No sé qué carajos fue que él pidió como para que lo volvieran a vincular a esa vaina, y ya murió con Dios en un accidente de tránsito y toda la cosa. Ese es otro autor. Yo he estado muy inclinado por autores antioqueños, bueno, lo estuve, ¿cierto? De hecho, mi trabajo de grado fue con un autor antioqueño, contemporáneo de Tomás Carrasquilla, se llama Francisco de Paula Rendón. Hay una obra de él hermosa, o sea, el yo poético ahí es hermoso, se llama Necrología. Es la historia de una muchachita que ama a un degenerado. El tipo es un Don Juan, y el tipo levanta a las muchachitas por ahí que en los pueblos que él va pasando y toda la cosa. El caso es que más bien no les cuento más porque les spoileo el cuentico y no aguantan, entonces léanselo más bien. Yo creo que está en internet, y si no, en cualquier biblioteca, porque yo cuando hice la búsqueda, pues el rastreo bibliográfico de esta obra, esto casi que está en todas las bibliotecas públicas de Medellín. Ustedes lo encuentran fácil. Necrología de Francisco de Paula Rendón, contemporáneo de Tomás Carrasquilla. Listo. Muchas Listo. gracias. Y el otro era- Apuntado. Gracias, Juan. Claro, apuntando todo. Ah, no, sí, es que vea, una de las formas de conocer la región de uno es leer la literatura de la región de uno, ¿cierto? Uno más o menos va entendiendo por qué es así lo que es así. Entonces, ¿por qué somos tan mojigatos? Le hace cualquier obra. Le hace, por ejemplo, esta de Tomás Carrasquilla, ¿Tierra qué? Ay, pues madre, se me olvidó. No, Frutos de mi tierra. Frutos de mi tierra, de Tomás Carrasquilla, léaselo y usted ve, ay, mira, he visto muchas familias así en Antioquia últimamente, y mira, y estamos hablando de hace más de 100 años, hace más de 100 años, es una belleza la literatura también por eso. Interesante, profe. ¿Y cómo crees que afecta la literatura en los jóvenes hoy en día? No, pues ojalá los afectara. Qué pena, es que qué pena ser tan pesimista, qué pena, es que, a ver, bueno, voy a explicar por qué respondí tan pesimista como para que me entiendan. O sea, así responden los profesores, colegas que Sofía conoce allá de Nazaret, siempre que tildaban mal a los pelados, y los pelados antes son muy buenos. La verdad, yo creo mucho en la juventud, pero vea, sucede que yo ya estoy en un colegio público, yo ya soy un trabajador del gobierno, ¿cierto? Entonces, aquí es muy difícil, en serio, es muy difícil encontrar pelados apasionados. Entonces yo en un principio me sentí aterrado, pero yo ya supe por qué es que ya no hay tanta pasión en los pelados, porque muchos docentes no tienen esa pasión, porque no se los pone a ver. Entonces los pelados van ahí por la vida, van al colegio por dos razones: para tener el subsidio de alimentación, para tener la nota para graduarse más adelante. Los docentes van por el salario y ya. Yo no veo otra razón, pues. En fin, entonces, ¿por qué son los pelados así? Porque hay docentes así. Y entonces, la verdad, no. O sea, más fácil los encontraba yo, amantes a la literatura, en un colegio privado, regido por monjas, que en un colegio público, paradojas de la vida. O sea, yo creí que iba a ser al revés. Bien, ahora, siendo ya más justos, más realista con tu pregunta, es cómo permea, ¿Cómo impacta cómo la impacta. literatura en los jóvenes? Es que ahí hay un gran problema. Vean, esto es más una hipótesis que un estudio, ¿cierto? O sea, esta hipótesis que voy a lanzar necesita un estudio serio. Entonces, vean, los pelados, a muchos, y yo los entiendo, porque a mí me ha pasado, les cuesta la lectura de clásicos.
Se dirán, pero bueno, ¿esto para dónde va si no está ligado? Ya va, téngame paciencia. Yo creo que Sofía me conoce cuando yo daba todas estas explicaciones, que siempre era mera vuelta para llegar a algún lado, y yo a veces lograba llegar al lado. Entonces, la lectura de clásicos es importante, pero es difícil, pero aún así hay que hacerla. ¿Por qué? Porque la lectura de clásicos nos da la gran cosmovisión del ser humano. Por eso es que son clásicos, porque ahí está la lectura, o las lecturas más completas del ser humano, y que son seres humanos que trascienden épocas. Coja el Crimen y Castigo de Dostoyevsky, es una lectura que hay que hacer. Y mucho lo entendés, y mucho lo valoras, y a partir de eso te formas criterios para vos saber qué literatura vale la pena para la formación del individuo, porque así haya gente que diga, no, es que usted no puede tener la literatura para aprender de algo, no, es que la literatura sirve para muchas cosas, entre ellas para aprender de la vida, ¿cierto? Y eso lo hace sin querer, vea, eso usted lo hace sin querer, ¿vale? Ahora bien, entonces, como no hay ese trabajo por parte de la familia, por parte de la escuela, sobre los clásicos, porque les parece una lectura muy aburrida, muy larga, muy extensa, entonces los chicos se están acercando mayormente a ese tipo de literatura juvenil. No quiero decir que es mala. Ojo, no me vayan a tomar que Juanfer dijo que es mala. No, yo voy a decir que es mala en otras palabras. Dile. En otras palabras lo voy a decir. La literatura juvenil es superficial, es superflua. No toca todos los aspectos trascendentales o no se vuelve trascendental. Mucha de ella. Hay autores que sí es muy bueno con la literatura juvenil. Por ejemplo, Jordi Sierra y Fabra, que está vivito, que está coleando, que está dando todavía lidia. De hecho, ha publicado más de 100 libros. De hecho, él tiene hoy una entrevista en el BBVA que dura como 50 minutos y él cuenta su experiencia de vida y toda la cosa. Él sí, él es más completo. Él es más completo, pero otros son muy superficiales, se quedan en temas de espanto, se quedan en temas de amores juveniles, cuando el amor es como una cosita más gruesa, una cosita más complicada. Y la poesía o lo poético, las imágenes poéticas son muy reducidas y por lo tanto los jóvenes, y eso lo he notado yo, tienden a ser literales y no llegan a entender algunas metáforas o algunas alegorías, o bueno, el símil es lo más fácil que hay, pues. Entonces, en este momento no está impactando como debería la literatura. Por eso uno escucha, qué pereza leer. ¡Ay, qué libro tan grueso! ¿Cuántas páginas? Es así, entonces hay una distancia, no se dejan impactar, entonces es un problema. Y ya le respondí por qué son, es familia y colegio, entonces no está impactando como debe ser, y lo hacen muy poquitos. En los pelados que sí impacta, es cuyas familias, sea padre, madre o alguna tía o algún tío, les inculcó ese amor, se los inculcó de alguna u otra manera, y los pelados se fueron yendo y les han transformado, se han vuelto de una visión metafórica. Hay un libro yo porque recomiendo libros y se me olvida el autor, pero el libro se llama La metáfora viva, ¿cierto? Es de un filósofo francés, La metáfora viva, y él explica en 300 y pedazos de páginas que todo nuestro lenguaje es metafórico, y entre más metafórico es más rica nuestra concepción de vida, nos volvemos más comprensivos. Por eso la literatura es necesaria en la vida, porque nos regala la empatía que lastimosamente, y no culpando a las otras ciencias, no la tienen las otras ciencias, no existe, ni siquiera en la pedagogía, que es lo paradójico de la cuestión. La pedagogía hoy en día no está dando empatía. Entonces, bueno, yo creo que sí respondí, ¿cierto? Sí, claro. Respondiste. Sí. Muchas gracias. Tú a un joven lo traes y le dices, léete este libro. Un joven con el que pretendas que inicie su lectura o su amor o pasión por la lectura. ¿Qué libro es ese? ¿Cuál libro sería? Esa es otra pregunta difícil. Porque es que uno tiene que hacer varios criterios. Ya me dijiste que es un joven, bueno, entonces el tipo es joven. Entonces tengo que
Y aquí puedo sonar contradictorio, pero no recomendaría un clásico de entrada. O sea, para engancharlo, tengo, si ves que ya me está mirando raro, pero vea, pues, es que yo tengo que jugar con el público. Como a mi público lo mal acostumbraron, entonces yo tengo que entrar por otro lado para hacerle la regresión y encaminarlo. Entonces lo tengo que tomar por por el que desgraciadamente estamos. Entonces, yo lo cojo por la literatura juvenil de Jorri, Sierra y Fabra. Lo voy metiendo por ahí, ¿cierto? Que es el que yo conozco. Por ejemplo, con las muñecas, ¿cómo es que es? Se me olvidó el título. Pero de hecho lo estaba trabajando en el Nazaret. Ahorita me acuerdo del nombre y las chicas de alambre. ¿Qué es eso? Las chicas de alambre. Lo metería por ahí, ¿cierto? Y ahí sí le empiezo a tirar obras más contemporáneas. Por ejemplo, thrillers colombianos u obras colombianas, ¿cierto? Que existen. Por ejemplo, Juan Gabriel Vázquez es un autor bogotano, actual, recomendadísimo. El ruido de las cosas al caer es clasificado como thriller, ¿cierto? Y es muy bueno, es muy entretenido, te mantiene en suspenso, te conmueve por la cuestión de la muerte. Entonces, bueno. Y ahí lo voy llevando hasta que se acerque a los primeros clásicos, ya sea Gabriel García Márquez u otros pues, de Latinoamérica, hasta llevarlo más atrás, hacia los clásicos de antaño, hace 500 años, hace 200 años. Eso es lo que le toca hacer o lo que haría yo. Ok, ir de adelante hacia atrás. Toca. El mercado me obliga a esto, por eso es que hay que odiar el mercado, hay que combatir al mercado. Vale. Muchachos, ¿alguna inquietud? Sí. Por mi parte todo chévere. Pero a ver, coméntanos, Juan. No, pues Juan, yo sí tengo más que una pregunta, una petición. De pronto a Caminos y al público que nos está viendo, nos quisieras compartir algo que hayas escrito. De pronto, algo de tu autoría. Pues a ver, es que lo último que escribí ya se lo compartí a Sofía, pero eso es como que algo bastante largo, ¿cierto? Algo bastante largo. Es con 4 páginas, pues, eso creo que no va por acá. A ver, algo. Es que así me cogen con los calzones abajo. Me cogen con los calzones abajo. A ver. Sofía, ¿será que comparto alguna parte, algún fragmento de lo último que escribí? ¿Valdrá la pena? Sí, claro, profe. Creo que, pues sin desmeritar este último, creo que vale más la pena el anterior. ¿El anterior? ¿Cuál fue el anterior? ¡Ay, sí, el anterior! Espere, menos mal estoy aquí en el computer. Acá voy a tomarme el atrevimiento, Juanfer, de dar un dato y es quizá dar tu Instagram, porque ahí también tú últimamente has estado poniendo escritos muy, muy interesantes. Entonces quizá compartirlo para las personas que quieran ver tu faceta de escritor. Ah, bueno, entonces sabes que me hiciste acordar. Entonces voy a hacer un retroceso, o sea, en vez de mostrar el escrito que tú me recomiendas, también quiero mostrar otro que tengo allí que sería más fácil. Claro, vale. Perfecto. Vale. De una. Bien. Y que eso dice mucho de mi ¿qué? Mi creencia. Sí, de mi creencia. Sí. Ay, carajo. Ah, es que aquí en Instagram el computador no es lo mismo. Pero entonces tu Instagram es @. Bueno. Ay, ¿cómo voy es? a ponerlo por acá. Espérame, yo lo veo acá. Ahí aparece. Sí, es Juan Raya Fernando es. Listo. Ahí abajo pueden ver para que en la pantalla lo están viendo en este momento. Bien, ahora. Ay, yo cómo encuentro este. Espérenme. Vean, yo voy a puedo compartir pantalla, ¿cierto? Sí, claro.
Sí, toda tu pantalla, le doy acá. Ay, hace tiempo que no lo hago. Qué buenos recuerdos me dejan a mí. Ah, pues. Ay, sí. Ah, no, pues ¿cómo se va a ver? Pues, es esto, es la pregunta. Se titula así, ya lo voy a leer. ¿A qué fue que lo escribí? Todavía no lo recuerdo, pero lo escribí. Entonces va así. ¿Cuál es la medida de la vida para afirmar que se ha vivido? Es lo que me pregunto cuando oigo decir, hay que vivir la vida, entonces ¿para qué? Me gustaría preguntarle a esa persona lo siguiente, ¿cómo puedo vivir la vida, pero no me atrevo por cobardía a cometer una imprudencia? Entonces busco bien a quién a mi alrededor sería tan imprudente como para entablar una conversación tan fuera de lugar. Todos van ocupados en tal o cual cosa, viviendo sus vidas, incluyendo esa persona que sabe vivir la vida. Así que sigo buscando para no dejar pasarla sin encontrar una respuesta. Y la encuentro allí, frente, y tiene mi mirada, llena de curiosidad. Posee la misma boca, atorada de preguntas ya resueltas, pero con ganas de ser oídas, con la misma frente, amortajada de melancolías. Entonces le pregunto, ¿cómo sé que estoy viviendo la vida? Y su boca se cierra a la par que la mía cuando termino de pronunciar la última sílaba. El chofer avisa la llegada a mi destino, me bajo y el eco de dicha pregunta retumba. Todos en ese bus que se aleja al parecer saben que viven y yo no. Camino, el día comparte mi inquietud, el sol trata de ser un estimulante para investigar sobre la no dicha respuesta y las montañas me invitan a buscarla allí. ¿Qué hacer? Justo cuando voy a tomar una decisión, hallo la respuesta en tu sonrisa que se me presenta como una palabra no buscada, pero que alumbra. Sonrisa tuya que es culpable de todos los recuerdos que sirven para saber que he vivido y que he sabido vivir. La pregunta fue resuelta por ahora. Ah, ya me acordé por qué lo escribí. Sí, estaba tragado, ya me acordé, era por eso. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias. De mis escritos. Con mucho cariño. Bueno, cerramos con broche de oro. Exactamente. Juan Fernando. Ya se acabó. Ya se acabó, profe. Ya se acabó. El tiempo vuela. Pasa el tiempo. Exactamente. Juanfer, muchas gracias por estar acá, profesor, escritor, frentero, ateo. Sigue la lista. Intento de escritor. Vale. Intento de escritor. Intento de escritor, no. Ateo. Irreverente. Se puede calificar de irreverente también. Me he ganado buenos amigos por ser irreverente. Y buenos enemigos también, me imagino. Y melancólico. Melancólico. Sí. Bien, no. A ustedes muchas gracias en serio por este espacio. Cuando Sofía me invitó, yo dije que sí, porque me encanta conversar. De hecho, la conversación tiene algo que también tiene la literatura, construye vida. Entonces, los invito a que sigan construyendo vida mediante este medio que es el podcast y mediante la literatura. Claro que sí, Juan. Muchísimas gracias. También muchísimas gracias por el tiempo, por lo que nos compartiste. Yo creo que fue un podcast lleno de conocimientos que nos sirvió mucho, mucho, y a los espectadores yo sé que también. Muchas gracias. Un placer haberte conocido en esta virtualidad. Espero que hayan tomado nota todos de los títulos que Juanfer nos recomendó, que sin duda son excelentes. Claro que sí. Muchas gracias, profe. La Divina Comedia. Ese es. Sí, ese no puede faltar. Sí, no, ese era el de la pregunta de Sofía, que cuál es la Divina Comedia, pero la parte infierno, la parte cielo es muy aburridora, la parte infierno. Listo. No, sí, el infierno es un poema, en cambio la parte cielo es... Pero léansela toda, ¿no? A ver si les gusta. Listo. Apuntado también, junto con necrología. Eso. ¿Listo? Muchas gracias, profe. Muchas gracias, Juan, Andrés. Nos vemos en un siguiente capítulo. Esperen el próximo de la siguiente semana, que les va a encantar.
el video de campo, que a todos ustedes les encantan esa clase de videos. Claro que sí, muchas gracias por acompañarnos en este video del día de hoy. Recuerden estar muy pendientes de nuestras redes sociales, suscribirse al canal y un abrazo. Chao. Chao, muchas gracias. Chao, chao. Muchas gracias.